¿Qué tal? El día de hoy, el lunes 13 de abril, vamos a tratar el tema de la Revolución Francesa y el Imperio Napoleónico. Entonces vamos a ver las diferentes etapas que originaron esta revolución y podríamos tomar como antecedente el hecho de que Francia estaba en una grave crisis económica, en especial por los gastos originados durante la Guerra de los 7 años, también por el despilfarro tan grande que hacía la corte del rey Luis XVI, y entonces para esto se nombra como ministro de Economía al economista Turgot, quien para sanear las finanzas públicas del reino, pues trata de establecer impuestos a las clases privilegiadas como el clero y la nobleza, que hasta entonces no los pagaban, y entonces les presenta esta propuesta, pero es destituido porque obviamente estas clases privilegiadas no van a querer pagar estos impuestos, los cuales recaían sobre todo en lo que se conoce como el pueblo, el estado llano. Entonces, pues se nombra un nuevo ministro de Economía, el banquero Necker, y esto igual trata de imponer impuestos a las clases privilegiadas. Estos no quieren de nuevo y entonces le presenta al rey la propuesta de convocar a la Asamblea de los Estados Generales, que no se reunían desde el año de 1614. Entonces vamos a ver lo que sucedió a continuación, que es precisamente la Asamblea de los Estados Generales, que se reúnen el día 5 de mayo de 1789. Estos estados generales consistían en 3 estados. Los dos primeros eran el clero y la nobleza. El tercer estado llano, estaba constituido principalmente por la burguesía, campesinos, el proletariado, comerciantes, y constituía el 96% del pueblo francés. Entonces vamos a ver que ante el hecho de que el clero y la nobleza votaban en conjunto, normalmente eran 2 contra 1, entonces lo que pidieron los estados generales era que un voto por cabeza, y entonces ellos iban a tener mayoría, ya que eran 600 integrantes de este tercer estado, mientras que la nobleza tenía 300 y el clero 300, por lo que eran 600 entre los dos. Vamos a ver que una vez que no se permiten las propuestas de estos estados generales, entonces se proclama la Asamblea Nacional el día 17 de junio de 1789, ya que los integrantes del tercer estado, considerándose como depositarios de la soberanía nacional por representar a la mayoría del pueblo francés, entonces se juntan en la Asamblea Nacional. El rey Luis XVI trata de desalojarlos del salón de actos donde estaban reunidos, y entonces pues se van al edificio conocido como el Juego de Pelota, y ahí juran no separarse sino hasta haber dado a Francia una constitución. Entonces digamos que se transforma en asamblea constituyente a partir del 9 de julio de 1789, y entonces empiezan a elaborar esta nueva constitución. El rey, sin embargo, trata de dar un golpe a esta asamblea constituyente, y entonces empieza a, a imponer tropas reales cerca de París. El pueblo, ante el hecho de que se da cuenta de este posible golpe a la asamblea, trata de tomar la prisión política conocida como la Bastilla, donde se guardaban armas. Ante la negativa del gobernador a esa prisión, entonces ellos toman por asalto la Bastilla el día 14 de julio de 1789, y esto se considera el inicio de la Revolución Francesa como tal. Vamos a ver que entonces, posteriormente a esto, esta Asamblea Constituyente hace la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano el día 26 de agosto de 1789, en que se dan los derechos de libertad, seguridad, propiedad y resistencia a la opresión principalmente. Vamos a ver que posteriormente se da la Constitución en 1791, el 14 de septiembre de ese año, una vez que la Asamblea Constituyente pues proclama esta Constitución, se disuelve y se integra como Asamblea Legislativa el día 1 de octubre de 1791. Bueno, en el gobierno pues de la Asamblea Legislativa había varios grupos, entre ellos pues los aristócratas, que estaban a favor de la monarquía, los girondinos, que digamos eran un grupo más moderado,
y los jacobinos, que eran un grupo más radical, más extremista, y entre los jacobinos destacaba un abogado que se llama Maximiliano Robespierre. Posteriormente a la asamblea legislativa, una vez que se disuelve, se va a originar lo que se llama el gobierno de la convención. Este va a durar 3 años, de 1792 a 1795, y durante este periodo pues se va a abolir la monarquía y establecer la República Francesa. Durante este gobierno pues se consolidaron los logros de la revolución, a la vez que se empezó a perseguir a quienes estaban en contra de la revolución. Por ello se da la ejecución del rey Luis XVI en enero de 1793, ya que se le acusó de traidor, puesto que se pensaba que estaba apoyando a los nobles emigrados que conspiraban en contra de la revolución desde el extranjero, y entonces pues por eso que se le llevó a la guillotina y decapitó. Posteriormente se da el régimen del terror encabezado por Robespierre de 1793 a 1794. Durante ese periodo prácticamente él gobernó como en una dictadura e hizo rodar la cabeza de miles de personas a quienes consideraba sus enemigos. Posteriormente él mismo es enjuiciado y decapitado, y con esto se acaba el régimen del terror. Posteriormente a este viene el gobierno que se conoció como el Directorio de 1795 a 1799, y entonces en este gobierno pues era presidido por 5 personas. En este periodo, pues Francia tuvo que soportar la invasión de varios ejércitos europeos que estaban en contra de la revolución, y a diferencia de las personas mediocres que conformaban el directorio, empezó a destacar la figura de un joven del ejército francés que estaba consiguiendo grandes victorias, Napoleón Bonaparte, y entonces, ante el hecho de que este régimen era corrupto y débil, muchos franceses empezaron a aspirar a tener un gobierno fuerte, y por ello Napoleón regresa a París después de haber estado en campaña en Egipto y da un golpe de estado contra el directorio y se proclama cónsul, lo que origina la era de Napoleón, que va del año de 1799 a 1815. Este periodo lo podemos dividir en el hecho de que en la primera etapa Napoleón se proclama cónsul, llega a modificar la constitución y entonces se proclama cónsul vitalicio, es decir, para siempre, y posteriormente se proclama emperador de Francia. Durante este periodo, Napoleón estuvo en guerra con las potencias europeas y obtuvo grandes victorias, ya que fue uno de los estrategas militares más importantes de la historia. Pero a partir del año de 1812, con la campaña desastrosa que tuvo en Rusia, empieza la decadencia de su imperio, y entonces va a ser hasta el año de 1815 que es derrotado en la Batalla de las Naciones, y entonces es exiliado a la isla de Elba. No obstante, va a regresar, y entonces se da el periodo que se conoce como los 100 días, en que va a volver a gobernar. Esta vez las potencias europeas se hacen una coalición en su contra, y es derrotado definitivamente en la batalla de Waterloo, desterrado a la isla de Santa Elena en el Océano Atlántico, y entonces permanece allí hasta su muerte en el año de 1821. Con esto culminaríamos lo que es la Revolución Francesa. Muchas gracias.